En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas. Artículo 1, los sacramentales. El Catecismo va a dedicar 10 números, del número 1667 al 1676, a estudiar los sacramentales. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1667 al 1679. Hoy iniciamos un paso más en la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica y es importante recordar rápidamente, mis queridos amigos, cómo es que está dividido el Catecismo. Recordemos que tiene 4 partes indispensables. La primera parte referida a lo que creemos, el credo. La segunda referida a lo que celebramos, que es la liturgia y los sacramentos en la que estamos en este momento. La tercera referida a lo que vivimos, la moral cristiana, que son los mandamientos. Y la cuarta referida a lo que oramos, muy especialmente la oración del Padre Nuestro. Estos son los 4 pilares en los que está dividido el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Nosotros hemos concluido prácticamente la segunda parte del Catecismo, que nos hablaba de la liturgia, de los 7 sacramentos, y al final de esta segunda parte, el Catecismo quiere concluir explicándonos los sacramentales. Él va a añadir 2 apéndices finales que va a tener como título los sacramentales y otro las exequias cristianas. Número 1667 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo los espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Es un número muy hermoso este, que nos da a entender de una que es un sacramental. Y lo importante para entenderlo es ver la definición que el Catecismo nos da de una manera magistral. La definición de sacramento, como la hemos visto en las catequesis anteriores, es: los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. La diferencia, por lo tanto, entre los sacramentos y los sacramentales son principalmente 2 diferencias que son muy importantes tenerlas presentes, queridos amigos. Primera diferencia: que los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo y por tanto son 7 los que el Señor instituyó. Y como muchas veces hemos dicho y hemos insistido en esto, no pueden ser 6 ni pueden ser 8, porque la Iglesia no tiene la autoridad para quitar ni añadir ningún sacramento. Por eso son los que son, instituidos todos por Jesucristo. Mientras que los sacramentales
no están instituidos por Jesucristo, están instituidos por la iglesia. Y aquí entonces entendemos algo muy interesante. Un sacramental es distinto de un sacramento porque el sacramental es instituido por la iglesia y no directamente por Jesucristo. Por tanto, la iglesia tiene la capacidad y la autoridad de cambiar, de quitar y de añadir un sacramental, cosa que no puede hacer con los sacramentos, porque estos 7 sacramentos son instituidos directamente por Jesucristo. Segunda diferencia. Los sacramentos, dice el catecismo, son signos eficaces de la gracia, mientras que los sacramentales, dice el catecismo, son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos sobre todo de carácter espiritual. Es una gran diferencia, ¿eh? Sacramento es signo eficaz de la gracia y el sacramental es un medio que expresa un efecto, una preparación, un carácter espiritual. Es decir, el sacramental no expresa un signo eficaz de la gracia. Y esto se tiene que tener muy, pero muy presente, especialmente los catequistas cuando están enseñándole a los niños, a los jóvenes, a los adultos esto. El sacramental expresa solamente un efecto espiritual que se obtiene por la intercesión de la iglesia. Por ejemplo, cuando en el sacramento de la Eucaristía el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, allí se realiza un signo eficaz. Allí se realiza eso que explicamos de la transustanciación. Se realiza una transustanciación metafísica interior en ese pan y en ese vino que son un signo eficaz de la gracia. Lo mismo cuando se celebra el sacramento del bautismo y el ministro pronuncia las palabras en el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí tiene lugar un efecto de la gracia inmediato en el que la persona bautizada queda incorporada a la iglesia, queda hecha hijo de Dios y se le borra el pecado original y su pecado personal queda perdonados. Eso es un signo eficaz de la gracia. Y ese solo lo dan los sacramentos. Mientras que los sacramentales, por ejemplo, los rituales de consagración, el rosario, el Vía Crucis, la bendición de una casa, la bendición de una medalla, el agua bendita, el aceite. Todos esos sacramentales expresan un efecto. No están realizando de una manera eficiente directamente una gracia, sino que lo que están expresando es, siguiendo el modelo de los sacramentos, las gracias obtenidas por intercesión de la iglesia. Por eso, esta definición de sacramental es tan importante tenerla presente. La Iglesia Madre instituyó los sacramentales.
Qué interesante, porque en los sacramentos es Cristo instituyó los sacramentos. En los sacramentales es la Iglesia Madre los instituyó. Y fíjense, queridos amigos, que dice la Iglesia Madre, es decir, una madre siempre está atenta a las necesidades de sus hijos. La madre es aquella que dice, a mi hijo le convendría tal cosa. Creo que esto es bueno para él, o lo otro, ¿no? La Iglesia Madre hace lo mismo. Prepara este signo, esta bendición, esta agua, este sacramental, porque en este momento de su vida le va a ayudar a su hijo de una manera especial. Por eso es que la Iglesia Madre ha ido también diseñando estos sacramentales, adaptándolos a las necesidades de sus hijos como signos sagrados que les van a ayudar, que les van a acompañar durante toda su vida. Y fíjense, queridos amigos, puede ser desde la bendición de unos hábitos sagrados, desde la bendición de una medallita que me voy a poner, desde un acto de consagración cuando un religioso hace sus votos, por ejemplo. Hay un montón de sacramentales a los que les vamos a llamar signos por los que la Iglesia, que es madre, ayuda a sus hijos a vivir el misterio de Dios. La Iglesia madre ayuda a sus hijos a vivir todo el tiempo en presencia de Dios. La Iglesia nos ayuda a entender que vivimos en Dios, que en Él nos movemos, que en Él existimos, que en Él somos. Y que no debemos hacer esa diferencia radical que este mundo secularizado pretende establecer entre lo sagrado y lo profano. Porque también Dios está presente en todo lo que llamamos profano. Dios quiere santificar es nuestra vida diaria. Dios quiere santificar es nuestra vida cotidiana. Y para eso son los sacramentales. Ellos son como esos signos que nos recuerdan todo el tiempo la presencia de Dios en todas nuestras cuestiones cotidianas. Es lo que nos ayuda a darle trascendencia, a ser sobrenatural lo que vivimos nosotros todo el tiempo naturalmente. Porque Dios quiere elevar todo en su Hijo Jesucristo, elevarlo todo, sobrenaturalizarlo todo. Los sacramentales van a ser un instrumento extraordinario para eso. En una de las catequesis me recuerdo que explicamos cómo los santos son aquellos que han vivido una intimidad con Dios de una manera muy especial. Ellos han sobrenaturalizado todo lo natural. Las cosas más trascendentes, las cosas que parecen más cotidianas, como hacer el oficio de todos los días, como ir a trabajar, como hacer de comer, que parecería que nada de eso tiene que ver con Dios. Ellos todas las cosas las han vivido en Cristo. Acordémonos de San Francisco de Asís, por ejemplo. Él llamaba hermana luna, hermano sol, hermana agua. Él entendía que todo lo que le rodeaba eran criaturas de Dios y que Dios se las daba para que viera la mano de Dios en todo lo que le rodeaba. Francisco sobrenaturalizaba lo natural y eso es algo hermoso a lo que tú y yo estamos llamados. Pero también estos santos
naturalizaban lo sobrenatural, es decir, hacían también lo contrario, lo cual quiere decir que vivían naturalmente lo sobrenatural, que las cosas sobrenaturales no parecían lejanas, extrañas, inalcanzables, sino que ellos naturalizaban lo sobrenatural, familiarizándose con ellas, familiarizándose con la gracia de Dios, familiarizándose con la oración, familiarizándose con los sacramentos, vivir todo lo sobrenatural de una manera natural. Qué ejemplo tan hermoso nos dan los santos en nuestros estilos de vida. Y a eso nos ayudan los sacramentales, a que todo lo que hagamos esté presente la vida de Dios que me acompaña continuamente. Por ejemplo, el hecho de que alguien se acerque a comer y tenga esa sagrada costumbre de bendecir la mesa, eso es un sacramental. Esa bendición de la mesa me ayuda a decir, estos dones naturales son un don de Dios. Y con la bendición de la mesa estoy sobrenaturalizando algo que es natural, como es el alimento que voy a consumir. En última instancia, Dios me está cuidando con esta comida. En última instancia, Dios es el que me alimenta, Dios es el que me cuida. Como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. ¿Cómo no agradecer a Dios por el alimento que voy a consumir? Y eso es un sacramental. En ese sacramental, como es la bendición de la mesa, ahí tenemos un caso supremamente concreto de quien va y vive ese acto tan cotidiano como es comer, como un don de Dios. Ese sacramental de la bendición de la mesa le hace caer en cuenta de que Dios está presente, de que aquello que se va a comer es un regalo y que lo debe bendecir. Bendito seas, Señor, por este alimento, fruto de la tierra, también fruto del trabajo del hombre, tal cual como se dice en la Eucaristía. Por tanto, queridos amigos, los sacramentales son una ayuda de la Madre Iglesia, una ayuda para que vivamos en presencia de Dios todo, para que caigamos en cuenta que todo es gracia, que todo es un don. Porque uno se puede preguntar, ¿qué tengo yo que no haya recibido? ¿Qué puedo decir yo que en esta existencia es mío? Nada, nada, absolutamente nada. Todo lo he recibido, todo es un regalo de Dios. Pero yo puedo vivir mi vida inconsciente de eso, como muchos viven, pensando que todo se les tiene que dar, que haber despertado esta mañana tenía que ser así. Pues no, no tenía que ser así. Es un regalo que te dieron. Muchos, ahorita, están subiendo a los cuartos de sus familiares porque no se despertaron y los encontraron ahí muertos. Porque despertarse no tenía que ser así. Es un regalo. Pero hay veces nos ponemos demasiado duros de corazón. Puede ser que me convierta yo como uno de esos leprosos que fueron limpiados y no tuvieron la sensibilidad suficiente de reconocer ese don que estaban recibiendo y no fueron capaces de agradecerlo. Puede ser que llevo 40 años por esta vida
siendo como un leproso malagradecido. Los sacramentales nos van a ayudar, queridos amigos, a reconocer esa continua presencia de Dios en nuestra vida. Los sacramentales nos van a ayudar a ser personas cada vez más agradecidas. Los sacramentales nos van a ayudar a vivir en la presencia de Dios. Por lo tanto, estos sacramentales instituidos por la Madre Iglesia, imitando de alguna forma los sacramentos, imitan un poco los sacramentos, son signos que sin ser sacramentos, imitan esa estructura porque expresan efectos espirituales. Es algo muy bello en esta definición. Por ejemplo, cuando yo bendigo la mesa, allí no hay una especie de eficacia directa como puede suceder en algún sacramento, como en la Eucaristía, como en el bautismo, como en la absolución en el momento de la confesión. No hay eso en el momento que yo bendigo la mesa, porque en el sacramental no existe una causa y un efecto. Pero cuando yo bendigo la mesa, que es un sacramental, que imita un poco un sacramento, sin producir un efecto directo, lo que hace es prepararme para lo principal, que es vivir un sacramento. Lo que hace es prepararme para que mi espíritu, para que mi persona, para que mi cuerpo esté dispuesto a recibir un sacramento. Por eso el catecismo dice esto. Lo principal es que los sacramentales nos disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de la vida. Esta palabra disponen es lo principal de los sacramentales. Quiere decir que el que vive bien los sacramentales se está disponiendo a que luego, cuando celebre los sacramentos, esté más receptivo ante ellos, tenga una sensibilidad religiosa más formada, más trabajada, más sensible, dándose cuenta que todo es un don. Por eso la persona que reza el rosario, que es un sacramental, cuando va a la Eucaristía, tiene una preparación más formada, más trabajada, más sensible para vivir la Eucaristía. Cuando una persona hace el Vía Crucis y va meditando lo que Jesús sufrió por mí, por mi pecado, cuando llega al sacramento de la confesión se da cuenta que el Señor hizo todo eso por ti. ¿Cómo no pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido? Y está el corazón preparado para hacer una buena confesión. Otro ejemplo. Cuando alguien bendice los alimentos y cae en cuenta que al bendecirlos lo que está trayendo a la mesa es poniendo el don de Dios por enfrente, esta persona está viviendo en presencia de Dios al tomar esos alimentos. Esa misma persona que está tomando los alimentos, cuando vaya a la Eucaristía, estará más preparada al ver que el pan de los ángeles que se le da, ese pan bajado del cielo, la Eucaristía, es para él también un don. Y estará más sensible y más preparado para ver que aquello
es el don de los dones. Porque ya ha reconocido que el pan natural es un don. Ahora el pan espiritual es el don de los dones. Si una persona ha bendecido a Dios por el pan material, ¿cuánto más bendecirá a Dios? ¿Cuánto más abierto estará la gracia ante ese pan de los ángeles, ante ese pan de la Eucaristía? Desproporcionadamente, queridos amigos. Por tanto, si los sacramentales están bien realizados, lo lógico es que ellos nos dispongan a que cuando uno vaya después a los sacramentos, esté receptivo, esté sensible, esté abierto, esté más trabajado y lógicamente lo que no tendría sentido es que una persona fuera devota de los sacramentales y después no viva los sacramentos. Eso sería terrible. Y hay que tener nosotros muchísimo cuidado con esto, porque es un tremendo error que cometemos. Y es donde cojeamos la mayoría de los católicos. Y es algo que es terrible. Porque ocurre que habemos personas que somos muy devotas de los sacramentales. Usamos los ritos, las bendiciones, rezamos el rosario, oramos el Vía Crucis, todos los días hacemos la Divina Misericordia, pero luego no vamos a misa. No participamos de los sacramentos, no los recibimos, estamos alejados de ellos. Eso no tiene ningún sentido. Porque esos sacramentales fueron instituidos por la Madre Iglesia para preparar mi corazón, mi espíritu, para acercarme a los sacramentos, no para suplir los sacramentos. No voy a ir a misa, pero voy a rezar el rosario. Pues no, jamás. No es un rosario que suple una misa, no. Eso no tiene ningún sentido. Como cuando nos dicen los papás, vengo a presentar a mi hijo. Señora, ¿ya lo bautizó? No, es más importante presentarlo. ¿Cómo se le ocurre? Al niño se le tiene que bautizar. Si lo va a presentar y lo va a bautizar, excelente, pero no me diga que va a venir a presentar a su hijo recién nacido y después va a esperar a que él cuando crezca vea si se quiere bautizar o no. Eso es terrible. Y eso es un error donde estamos cayendo una cantidad de cristianos católicos en este asunto, confundiendo los sacramentales con sacramentos. Fíjense, queridos amigos, un día estaba comiendo con una persona, ¿no? Y la persona bendijo la mesa muy solemnemente. Y ya en la comida, pues yo tomé el pan, lo partí, y cuando lo puse la otra parte en la mesa, pues lo puse, digamos, al revés, ¿no? Boca arriba puse el pan. Y la persona se me quedó un poco así mirando y me dijo, no pongas el pan boca abajo, porque a mí me enseñaron de niño que cuando uno pone el pan boca abajo, la Virgen llora. Pues yo ahí en el susto que me dio, ¿no? Yo tomé el pan y lo puse boca arriba, ¿no? Pero ya en la conversación, ya en la confianza, le dije, oye, no me digas que eres tan sensible para el sacramental, por ejemplo, de la bendición de la mesa que has hecho tan bonita, que incluso le añades cosas, incluso ritos como ese
de poner el pan boca arriba o poner el pan boca abajo, pero al mismo tiempo me estás contando que ya no vas a misa, que te saliste de ser catequista, que no te confiesas ya, porque te has alejado de la iglesia por un tiempo. ¿De qué te sirve poner el pan boca arriba o boca abajo si no vives tus sacramentos? Entonces, ¿en qué creías? ¿O en qué crees? El otro día, un señor sacerdote que está en un proceso de secularización, es decir, que ya no quiere ser más sacerdote y le ha pedido al Papa que lo reduzca al estado laical, está todavía en ese trámite esperando la respuesta del Santo Padre. Y en la conversación, así muy de amigos, me decía, yo ya no voy a misa, yo ya me desanimé. Pues, ¿y entonces en qué creías? ¿En qué creías? ¿Qué era lo que celebrabas? Por eso el catecismo es bien recurrente en esto. Los sacramentales tienen sentido en la medida que nos preparan y nos disponen para ser más receptivos a los sacramentos. De lo contrario, nos empezamos a llenar de un montón de signos externos que incluso nos pueden llevar a caer en supersticiones como la del pan de boca arriba o boca abajo, ¿eh? Y nos desenfocan de lo más importante, que la Iglesia instituyó como madre los sacramentales para ayudarnos a vivir los sacramentos que instituyó Jesucristo. Y continúa el catecismo y nos dice, y santifican las diversas circunstancias de la vida. Qué cosa tan bella. Eso es lo que tienen los sacramentales. Ellos tienen la vocación de hacerse presente en todas las circunstancias de la vida. Los sacramentos no. Los sacramentos son más puntuales. En situaciones concretas de la vida, en la medida que la persona va creciendo, los sacramentos nos van acompañando. Nacemos a la vida sobrenatural, el bautismo. Comemos la Eucaristía. Nos sanamos, la confesión, la unción de los enfermos. Servimos, el matrimonio, el orden sacerdotal. Son momentos puntuales durante todo el crecimiento de nuestra vida. En cambio, los sacramentales están en todo momento, no en uno puntual, en todo momento. Por eso nos preparan para cuando vayamos al sacramento puntual, estemos preparados para bautizar a mi hijo, o para bautizarme yo, o para hacer la primera comunión, o para hacer la confirmación, o para recibir la penitencia, o para cumplir mi vocación a la que fui llamado en el sacerdocio, en el matrimonio, o en la vocación a la soltería. Claro que me van a ayudar los sacramentales a cumplir y a vivir mis sacramentos. Pero esos sacramentales están en todo, como decía San Pablo, ya comáis, ya bebáis, ya descanséis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los sacramentales tienen esa vocación, acompañarnos en todas las circunstancias de la vida, y es muy curioso, porque a veces vemos que alguna persona, por ejemplo, preciosamente al salir de casa, se santigua. Vemos y nos damos cuenta cómo alguien, una catequista, su mamá, su abuelita, le enseñó en su infancia
a dejarse acompañar de Dios al salir de su casa. Y por eso, al montarse en su coche, se echa la bendición, o se santigua, o reza un Padre Nuestro, o le pide al Señor que Él tome el volante de ese coche, que Él sea el que maneje y que sea el que esté sentado ahí al lado para que me esté diciendo, avisando de lo que va sucediendo en la carretera. Cosas así, tan sencillas, tan simples, son los sacramentales, que nos acompañan todo el tiempo, que nos hacen caer en cuenta de esa presencia de Dios junto a nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Ese es un sacramental y nos santifica en las diversas circunstancias de la vida. Y da un paso más el catecismo, número 1668, y nos va a presentar las características de los sacramentales. Vamos a irlo leyendo y lo vamos explicando poco a poco. Dice, han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia instituye un sacramental para bendecir el cáliz o para bendecir unos hábitos sagrados que se le va a entregar a un religioso en el día de sus votos. ¿Sí? Y ahí entonces ese cáliz que va a ser utilizado para la Santa Misa, va a ser bendecido. Eso es un sacramental. Después dice el catecismo, santificación de ciertos estados de vida. Por ejemplo, con unos votos o lo que sea de circunstancias muy variadas de la vida cristiana. Los votos de un religioso, de una religiosa. Así como el uso de cosas útiles al hombre. Pero todo esto según las decisiones pastorales de los obispos, que puedan también responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propia de cada pueblo cristiano, en una región determinada o en una época determinada. Esto es muy hermoso. Por ejemplo, puede haber un sacramental que haya sido pensado por la Iglesia para una cultura determinada y que no sea un sacramental para otra cultura. Eso puede pasar. Porque los sacramentales no son universales. Hay algunos que los conocemos y se reconocen en la Iglesia Universal, por ejemplo, como el rezo del Santo Rosario. Pero un católico que no reza el rosario no es menos católico que otro católico. No lo es. Porque va a misa, porque se confiesa, porque se bautizó, porque se casó, pero no reza el rosario. Bueno, sería genial que lo rezara, pero no lo reza. Eso no le hace más católico o menos católico rezar el rosario o hacer el Vía Crucis o que vayan a bendecir su casa con agua bendita. Eso no le hace menos o más católico, pero le ayuda a prepararse para recibir los sacramentos, sin duda alguna. Hay unos sacramentales que son más conocidos y hay otros que no lo son. Puede ocurrir que la Madre Iglesia haya instituido un sacramento para determinada fiesta, en una costumbre popular en un pueblito por allá en el último rincón de México. En un sitio determinado la Iglesia quería bendecir ese lugar, hacer un acto concreto de presencia ahí para que ese sacramental sea signo de la presencia de Dios en ese pueblo. Por ejemplo, podría ser bendecir una fuente de agua, porque ese pueblo tiene la costumbre de que todos se lavan con esa agua. Y entonces la Iglesia ha querido de esa agua hacer una tutela para que esa agua sea un signo de la presencia del amor de Dios para ese pueblo determinado, y eso no se aplica en el pueblo del lado. Muy bello. Por eso la Iglesia es madre, y una madre trata a cada uno de sus hijos diferente.
ustedes, las que son madres, padres, que me están escuchando, traigan a la mente a cada uno de sus hijos y se darán cuenta, a ver, si a todos los tratan igual. Y creo que ninguna me diría eso. Aunque uno pretendiera decir que a todos sus hijos los trata igual, eso no es verdad. Continúa el catecismo y dice, comprende siempre una oración, con frecuencia acompañada de un signo determinado, como la imposición de la mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita que recuerda el bautismo. Qué cosa tan bonita. Es decir, los sacramentales tienen una gran capacidad de adaptación. Se adapta a los misterios de la Iglesia, a ciertos estados de vida, a circunstancias variadas, a culturas diferentes. Hay una gran adaptación. Cuando vemos el bendicional de la Iglesia Católica, uno se da cuenta que la Iglesia ha hecho que el pueblo de Dios tenga presente su nombre con los sacramentales, que el pueblo de Dios tenga memoria de su bendición y de su presencia en todas las circunstancias de la vida.